NoticiasMBS.com presenta a Luis Cárdenas. Entonces, al inicio de este espacio informativo, yo le hablé un poquito en torno al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Le decía a usted sobre un libro que fue presentado el día de ayer, un libro llamado Arquitectura, de Pedro Ramírez Vázquez. ¿Sabe quién es Pedro Ramírez Vázquez? Bueno, es que seguramente usted ha visto una de sus obras aquí en la Ciudad de México. Hace unos momentos, fuera de aire, en los comerciales, platicábamos en esta mesa y les comentaba, es que don Pedro Ramírez se encuentra casi que en cada calle de la Ciudad de México, en cada zona de la Ciudad de México hay algo que puede respirarse de don Pedro Ramírez Vázquez. Yo le quiero agradecer el día de hoy a Miguel Ángel Porrúa, director general del Grupo Editorial Porrúa, que nos visite en este espacio informativo. Don Miguel Ángel, bienvenido, ¿cómo estás? Luis, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias, es tu casa, Miguel Ángel. Y también se encuentra con nosotros Aldonza Porrúa. Aldonza, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Luis, gracias por recibirnos. ¿Qué les parece si comenzamos, Aldonza, Miguel Ángel, platicando un poco sobre Pedro Ramírez Vázquez? Porque yo creo que muchas personas que en estos momentos nos están escuchando, con todo y la fuerza que tiene el arquitecto, con todo y las obras tan importantes que tiene, bueno, la realidad es que la mayoría de las personas a veces disfrutamos de las obras, pero no sabemos quién es el arquitecto. ¿Quién es don Pedro Ramírez? Cuéntanos, Aldonza. Híjole, don Pedro fue un gran mexicano que nos deja un legado enorme a todos los mexicanos, no solo en la Ciudad de México, en toda la República, incluso en el extranjero. Ha hecho obras magníficas como la Basílica de Guadalupe, el Estadio Azteca, la Cámara de Diputados, el Palacio de San Lázaro, el Museo de Antropología y por supuesto que también tiene obras más pequeñas. Por ejemplo, una obra muy importante de él es el Teatro de Piedras Negras en Coahuila. Tiene el Centro Cultural Tijuana, tiene un centro de convenciones en Chetumal y la verdad es que todas son obras muy interesantes, todas son estilos diferentes. Son la esencia de la Ciudad de México. A ver, nada más, en la Ciudad de México, Palacio Legislativo de San Lázaro, el museo, la Torre de Mexicana, la famosísima Torre Mexicana, el Museo de Antropología, que es hermoso, uno de los museos más hermosos del planeta, la fuente esta que está en medio del museo, bueno, es maravillosa, y hay una fotografía en el libro justamente sobre la fuente, la Basílica de Guadalupe. Así ¿Y qué otro me dijiste? Tenemos los 5 campus de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ok, los 5 campus de la UAM. Los 5 campus de la UAM, el Palacio Legislativo de San Lázaro. Claro. Tiene también, bueno, había hecho la Secretaría de Relaciones Exteriores, la pasada, no la actual. La Facultad de Medicina de la UNAM. La Facultad de Medicina de la UNAM. Cuando uno entra, camina, por ejemplo, de la Torre de Humanidades 2 hacia la Facultad de Medicina, inmediatamente ves el mural y dices, ¿qué es esto? Bueno, es la Facultad de Medicina de la UNAM. Si pasas de Derecho a la UNAM, los que estudiamos en Derecho en la UNAM, en CEU, siempre tuvimos envidia de esos murales. Además, que estaban a la bueno, vuelta, pues ¿no? Es una de sus primeras obras, ¿no? Es de las primeras obras que podríamos mencionar, porque fue toda la época del arquitecto Lazo, de don Carlos Lazo, ¿no? Que tuvieron una estrecha relación con Pedro y él, ¿no? Y ahora surge la idea, Miguel Ángel, Aldonza, de tratar de recopilar lo mejor de todas estas obras en un libro que es hermosísimo, que de hecho tú, Aldonza, estuviste editando, cuidando cada página de este libro, y me consta porque en estos momentos ya nos ha presentado aquí fuera de aire, de repente nos hablamos de una obra y inmediatamente sabe exactamente en qué página está, y bueno, surge la idea de crear el libro Arquitectura, la arquitectura de Pedro Ramírez Vázquez. Cuéntame, Miguel Ángel, ¿cómo surge la idea? Mira, estábamos trabajando sobre el 30 aniversario del Palacio Legislativo de San Lázaro para poder hilvanar un documento, pero que englobara cómo fue la construcción que estuvo a cargo. Después yo no sé si tú te recuerdas que hubo un gran incendio, que fue muy polémico, y después se hizo una restauración que incluso la encabezó la restauración el hijo de Berto Castillo, una gente también espléndida. Y entonces fui a ver a don Pedro y le dije, oiga, déjeme ver en su archivo fotográfico qué hay sobre la construcción del Palacio Legislativo, porque todo se había quemado, ya no había documentos, ya no había absolutamente nada, incluso lo que Berto tenía pues era sobre la reconstrucción, pero no teníamos nada sobre el inicio de toda aquella etapa.
empezamos a hurgar en el archivo y bueno, encontramos documentos impresionantes y fotografías maravillosas. Y de ahí, don Pedro, a quien conocí de toda la vida y fue una gente muy cercana a la familia, me dice, además hay algo muy característico, muy curioso. El padre de don Pedro también fue librero. ¿Ah, sí? Entre libreros te veas, Miguel Ángel. Así es que había hilos conductores por todas partes, ¿no? Entonces tú vas al archivo, vas allá vas con don Pedro Ramírez, que todavía pues estaba con vida, él fallece, tengo entendido, hace más o menos un año. Exactamente. Vas con el arquitecto. Perfectamente lúcido, ¿eh? Y se te ocurre la gran, porque es una maravillosa idea, viendo tantas fotografías, viendo tantos documentos, que me imagino que ni del Palacio Legislativo muchos han de haber sido. Así es. Se te ocurre la idea de crear. No, realmente la idea fue del arquitecto. El arquitecto dice, Miguel Ángel, tengo en la cabeza poder dejar un libro que reúna mi obra. Uno que hable sobre arquitectura y otro que hable sobre urbanismo, el cual ahora está pendiente, que ya estamos trabajando en él, y que sea mi legado. Entonces empezamos a hablar cuál era el concepto, porque todo lo que vemos en libros de arquitectura siempre son fotos y fotos y fotos y fotos y fotos, y no se trata de eso. O sea, como bien decía don Pedro, lo que es arquitectura tiene que estar al servicio del hombre. Y si no le sirve al hombre, entonces no es arquitectura. Tiene que hacer para que el hombre la viva. Para eso se hace la arquitectura. Entonces, este es un libro donde finalmente don Pedro da esa razón de ser de trabajar para su pueblo, para su prójimo. Lo vimos, por ejemplo, al desarrollar lo de las escuelas estas que se armaron, las escuelas urbanas, las rurales, las escuelas rurales. Bueno, ese concepto de escuelas rurales hay en el libro, incluso hay una carta de el centenario Octavio Paz, cuando era embajador de México en la India, agradeciéndole a don Pedro una donación de un modelo de escuela rural para la India. O sea, fue un mexicano que trascendió. Que trasciende fronteras y trasciende el tiempo. O sea, ¿quién no ha ido a la Basílica de Guadalupe? Lo que pisa usted en la Basílica de Guadalupe en algún momento estuvo nada más en la cabeza de don Pedro Ramírez Vázquez. Pisa en el Museo de Antropología igual. Aparecen algunos croquis ahí, de la Basílica aparecen. Hay algo muy característico, para que veamos que don Pedro realmente trabajó para la gente. Hay algo muy característico, el mercado de Coyoacán. ¿A poco? El mercado de Coyoacán es de don Pedro. O sea, ¿cómo puede concebir que el mercado además tenga un espacio para una guardería? En ese entonces que ya pudiese tener, que por cierto, ahora parece ser que las guarderías las quieren convertir en estacionamientos. No puede ser, ¿verdad? Qué lástima. Pero bueno, entonces, ¿cómo concebía esos espacios don Pedro para que pudieran servir al pueblo, para que pudieran servir a todos los mexicanos? Era un tipo genial, ¿no? Realmente lo que nos presenta en todas sus obras es ese ícono que finalmente nos hace ser mexicanos, quien no lleva en su sangre una vista sobre lo que es antropología, lo que es claro, de lo que estamos viviendo, lo que respiramos. El Estadio Azteca. Es que, vamos, yo insisto, don Pedro Ramírez, pues está presente en cada rincón casi de la Ciudad de México, en cada zona de la Ciudad de México. Oye, Aldonza, pero cuéntame algo, o sea, vaya tarea que te encarga Miguel Ángel, ¿no? Así es. O sea, recopila todo esto, ponte a buscar fotografías, ponte a buscar planos, porque el libro es, de verdad, es hermoso, no encuentro otra palabra para escribirlo, es hermoso, tiene planos, tiene fotografías, tiene explicaciones, no es el típico libro de arquitectura, es un libro muy pesado, hay que decirlo, de hecho es un libro muchísimo más grande que un libro de arquitectura común de los que se pueden encontrar en las tiendas, y cómo se te va ocurriendo y cómo vas rescatando todo este material. ¿Cuánto tiempo te llevó? Pues mira, trabajamos en el libro como 2-3 años. Claro. Tuvimos mucho apoyo de la oficina de don Pedro. Al principio nos ayudó mucho Josué Pascoe. De hecho, don Pedro creó mucho de los contenidos del libro y todas las fotografías, los planos, los croquis, realmente casi todas son del archivo de don Pedro, de su oficina. Hubo algún problema de que estaban muy deterioradas algunas imágenes por el paso del tiempo
y la selección de imágenes pues fue muy larga porque había demasiadas imágenes de dónde escoger y pues queríamos escoger la que realmente reflejara la anécdota que don Pedro contaba acerca de esa obra, porque como hemos dicho, no es el Tratado de Arquitectura ni de Urbanismo el libro. ¿Tiene anécdotas el libro? ¿Perdón? ¿Tú tienes anécdotas el libro? O sea, claro, lo vas, don Pedro ojeando, va contando todas sus anécdotas alrededor de cada obra. Ahora, el libro Arquitectura, Pedro Ramírez Vázquez, es decir, la arquitectura de Pedro Ramírez Vázquez, va a estar disponible en todas las librerías de aquí a unas 2 semanas. Más o menos, en 2 semanas estará disponible. Esta es lectura obligada para cualquier persona que quiera ser arquitecto o que sea amante de la arquitectura, pero es lectura más obligada aún para todos los que amamos la Ciudad de México. Don Miguel Ángel Porrúa, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias. A mí me gustaría darte una anécdota para que vean el público rápidamente. Don Pedro, además de todas esas obras, construye la casa del presidente López Mateos. ¿A poco? Cuando termina la construcción de la casa del presidente López Mateos, le dice al señor presidente, señor presidente, ¿me permitiría usted tomar unas fotografías de su casa? Y el presidente López Mateos le contesta, joven arquitecto, usted es mi amigo y puede venir aquí cuando quiera, ¿para qué quiere fotografías? De ahí, de esa llamada de atención, finalmente don Pedro nunca publicó ninguna de las casas que haya construido, salvo las suyas propias, las que era de su padre, las que era de su padre, pero nunca se metió a... Fíjate, o sea, el respeto a la privacidad, ¿no? O sea, sí te hago la casa, que es una casa hermosa, que podría ser una casa premiada a nivel internacional, pero es tu casa. Yo te la hice, pero es tu casa. Don Miguel Ángel, muchísimas gracias. Muchas Miguel gracias, Ángel Porrúa. Aldonza Porrúa, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por estar con nosotros aquí en la segunda emisión. Noticias MBS.com presentó a Luis Cárdenas.